En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Así que, hermosa cántica, empezamos la fiesta, encuentro con Cristo, nuestro Señor, con Dios, nuestra única esperanza. Y de verdad siempre tenemos de dar gracias al Señor por todo lo que está haciendo, lo que hizo y está haciendo por nosotros. Primero, que por el sacramento de bautismo somos hijos de Dios, pertenecemos al Señor, que venimos aquí para pedir perdón, bendición, paciencia, todo lo que nos falta, y para sentir la presencia del Señor entre nosotros, nuestras familias, para todos, para que vivamos en la paz. Vamos a pedir perdón, vamos a confesar nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mi Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, Cristo, ten piedad de mí. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de mí. Las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de tu voluntad. Bendecimos, Señor, por tu inmensa gloria, al Rey de los cielos, Señor poderoso. Gloria a las alturas, en la tierra paz, a las almas puras de tu voluntad. Gloria a las alturas, en la tierra paz, a las almas puras de tu voluntad. Quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que estás sentada frente al Padre, ten piedad de nosotros y de nosotros. Gloria a las alturas, de la tierra paz, a las almas puras de la voluntad. Gloria a las alturas, en la tierra paz, a las almas puras de la voluntad. Santísimo, con el Espíritu Santo, Señor Jesucristo, cielo y la
quiera tu gloria. Tierra paz a las almas puras. Glorias las alturas, en la tierra paz a las almas puras de tu voluntad. Oremos. Concédenos, Señor, que los acontecimientos del mundo se derrochen según tu voluntad, por caminos de paz, y que tu iglesia regocije en serenidad y fervor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. No alabes a nadie antes de que hable. En este breve párrafo que escucharemos, el autor nos recomienda no hacer juicios a priori. Escuchemos con atención la proclamación de la palabra. Lectura del libro del Eclesiástico. Al agitar el cernidor, aparecen las basuras. En la discusión, aparecen los defectos del hombre. En el horno se prueba la vajilla del alfarero. El fruto muestra cómo ha sido el cultivo de un árbol. La palabra muestra la mentalidad del hombre. Nunca alabes a nadie antes de que hable, porque esa es la prueba del hombre. Palabra de Dios. Qué bueno es darte gracias, Señor. Qué bueno es darte gracias, Dios Altísimo, y celebrar tu nombre, pregonando tu amor cada mañana y tu fidelidad todas las noches. Qué bueno es darte gracias, Señor. Los justos crecerán como las palmas, como los cedros en los altos montes, plantados en la casa del Señor, en medio de sus atrios darán flores. Qué bueno es darte gracias, Señor. Seguirán dando fruto en su vejez, frondosos y lozanos como jóvenes, para anunciar que en Dios, mi protector, ni maldad ni justicia se conocen. Qué bueno es darte gracias, Señor. Nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. En este texto, San Pablo nos presenta el triunfo de Cristo sobre la muerte, el cual también nos muestra cuál es nuestra tarea: luchar para que el poder del pecado no nos destruya y de esa manera nuestros frutos sean los mejores. Escuchemos con atención. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando nuestro ser corruptible y mortal se revista de incorruptibilidad e inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. La muerte ha sido aniquilada por la victoria. ¿Dónde está la muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado es la ley. Gracias a Dios
que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos muy amados, estén firmes y permanezcan constantes, trabajando siempre con fervor en la obra de Cristo, puesto que ustedes saben que sus fatigas no quedarán sin recompensa por parte del Señor. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Iluminen el mundo con la luz del Evangelio reflejada en sus vidas. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que lleva en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. El hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor. Así que muchos caminos está cerrado, ¿no? Pero igual no está firme. Un poco escuchamos fuerte músicas por ahí, pero más que nada estamos reunidos aquí para escuchar, para decir a Dios que solo no podemos hacer nada. El domingo pasado escuchamos que Jesús hablaba del amor, y al amor a todos, hasta hablaba de incluso a los enemigos. Y hoy Jesús a invitarnos a revisarnos a nosotros mismos, nos llama la atención y nos dice que no es posible que podamos ver
puede ser también un paja de un hermano que tiene en el otro y queremos quitársela, pero si nosotros primero no vemos viga que tenemos en nuestro ojo. Es decir, que hemos de empezar por juzgarnos a nosotros mismos antes de juzgar a los demás, que hemos de corregirnos a nosotros mismos antes de pretender corregir a los demás. No está, como escuchamos en el Evangelio, el discípulo por encima de su maestro, dice Jesús. Y esto se completa cuando nos damos cuenta de que hemos de considerar a los demás como maestros, como superiores a nosotros. Hemos de abrir bien los ojos, pero no para fijarnos en las faltas, en los defectos de los demás, sino para ver primero nuestras faltas y defectos, para sacarnos las vigas de nuestros ojos. Y entonces, cuando veamos con claridad, puede ser que podemos ayudar al otro, quitarse la paja que tiene en su ojo. Qué fácil es exigir a los demás cuando nosotros no hacemos muchas veces ni la mitad de lo que exigimos a otros. Si queremos que las cosas vayan bien, si deseamos que el mundo o la misma iglesia funcione mejor, comencemos por cambiarnos a nosotros mismos y pongámonos en camino de conversión, y después estaremos en disposición de ayudar a otros a corregirnos. ¿De qué nosotros tenemos lleno el corazón? Jesús, a continuación, nos invita a preguntarnos, ¿qué tenemos en nuestro interior, en nuestro corazón? Pues de lo que rebosa el corazón habla la boca. Si queremos un criterio que nos ayude a conocer qué tenemos en nuestro corazón, fijémonos en las cosas que decimos. ¿De qué cosas solemos hablar? ¿Cuáles son nuestros temas habituales de conversión? Así como sabremos si nuestro corazón está lleno de amor y de compasión hacia los demás, o más bien está lleno de juicios, o si en verdad está lleno de Dios. Jesús nos recuerda que cada árbol da el fruto que le corresponde, y que de un árbol bueno se espera que dé fruto bueno, mientras que de un árbol malo se espera que dé fruto malo. Del mismo modo, de un hombre que tiene un buen corazón lleno del amor de Dios, saldrán frutos de bondad, de amor, de misericordia hacia los demás. Mientras que un corazón lleno de maldad, de rencor, de juicios hacia los demás, solo podrá dar frutos de odio, de división y de maldad. Hoy es buen día, cercanos ya la Cuaresma, para que nos preguntemos cuáles son los frutos que estoy dando. Dios, que es amor, como escuchamos en la segunda lectura, Dios nos da la victoria sobre el mal y sobre la muerte. Pero no hemos de olvidar que quien llena nuestro corazón de la bondad, del amor, es Dios. Él, Dios, es quien nos da la salvación y quien es capaz de convertir nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Es importante recordar esto, que no somos nosotros quienes mandamos. Es Dios, como escuchamos en la segunda lectura, quien nos da
la victoria sobre el mal y sobre la muerte. Es Cristo quien ha vencido a la muerte con su propia muerte. En este tiempo de Cuaresma que estamos ya cercanos a comenzar, es un tiempo propicio de conversión para acercarnos de nuevo a Dios y dejar que Él nos transforme, que nos ayude a quitar las vigas que tenemos en nuestros ojos, que llene nuestro corazón de amor y de misericordia, pues Cristo, quien ha muerto por nosotros en la cruz, y es Él quien nos da la salvación. Nosotros solo no podemos entrar en el reino de Dios. No podemos, porque somos seres humanos débiles, pecadores. Por eso, más que nada, tenemos que siempre vivir unidos en la oración. Ninguno de nosotros no vino aquí para perder tiempo. Todos nosotros necesitamos vivir en la paz, contentos, felices. Tenemos que rezar por todos. Por todos. Mucha gente necesita, muchos países que viven Medio Oriente que están muriendo, muchos niños que están muriendo de hambre, no solamente en Venezuela, pero en toda parte. Tenemos que unirnos en la oración para que gente cambie. Y todo es posible cuando rezamos con mucha fe, cuando entregamos nuestra vida en manos del Señor. Como dice San Pablo, que todo se puede por medio de Cristo. Cristo es nuestra única esperanza, es nuestro camino, verdad y vida. Amén.